El mundo desde el aire. Nuestro viaje comienza en Great Falls, en el río Missouri, una ciudad de finales del siglo XIX que utilizó el río para impulsar su crecimiento. Luego seguiremos el río hacia el este, hasta Missouri Breaks, un paisaje de escarpados afloramientos rocosos con innumerables cortes profundos conocidos en la zona como saltos. El paisaje de Montana es increíblemente variado. En las orillas del río Yellowstone se encuentra el Parque Estatal Macoshika y sus extrañas formaciones rocosas. En 1876, cerca del río Little Bighorn, las tropas de Estados Unidos, dirigidas por el teniente coronel Custer, lucharon y perdieron contra una banda de guerreros indios liderados por el jefe Toro Sentado. Nuestro viaje termina en Bighorn Canyon. Aquí, las fuerzas geológicas han modelado un paisaje que en su día fue una llanura, creando escarpados acantilados de 300 metros. Al este de las montañas rocosas se encuentran las Grandes Llanuras, una vasta extensión de tierra que se extiende más de 800 kilómetros hasta el río Mississippi, en el oeste, y más de 3.000 kilómetros de norte a sur. Hoy es un conjunto de praderas, estepas y pastizales, y se usa sobre todo para la ganadería y la agricultura. Bajando de las montañas rocosas, fluyendo a través de las Grandes Llanuras, hay muchos ríos. Uno de los más conocidos es el Missouri. Es el río más largo de América del Norte y recorre algo más de 3.500 kilómetros. Aquí, en el norte de Montana, todavía es relativamente pequeño. Fluye dulcemente a través del estado antes de virar hacia el sur y unirse al Mississippi en St. Louis. Los primeros europeos se encontraron con el río a finales del siglo XVII. La región pasó por manos españolas y francesas antes de convertirse en parte de Estados Unidos en 1803. Más de 95 afluentes importantes y cientos de pequeños ríos alimentan el Missouri. Muchos de estos afluentes son navegables. Por eso no es sorprendente que fuera una de las principales rutas de expansión hacia el oeste durante el siglo XIX. La mayoría de las ciudades de las Grandes Llanuras crecieron alrededor de minas o junto a cañadas para ganado. Pero Great Falls, también junto al Missouri, nació como ciudad industrial, aprovechando la energía de las cascadas que hay al este de la ciudad. Un hombre de negocios, Paris Gibson, llegó aquí en 1880 tras leer una descripción de las cataratas que habían hecho los exploradores Lewis y Clark en 1805. Quedó impresionado por el potencial industrial de la región y con el apoyo financiero de un magnate ferroviario fundó Great Falls en 1883. La filosofía de Gibson era que empresarios, profesionales, asalariados y comerciantes debían unirse con el objetivo común de construir una hermosa ciudad. Su idea era hacer calles rectas y arboladas con casi 400 hectáreas de zonas verdes. En Gibson Park está el único edificio que sobrevive de aquel primer año de existencia de Great Falls, y quizá fuera la primera casa que se construyó aquí. La habitó la misma familia hasta 1938. Al este de la ciudad, en un tramo de 16 kilómetros, están las Great Falls del río Missouri. La primera es Black Eagle Falls, construida en 1890. Fue la primera presa hidroeléctrica de Montana y también la primera del río Missouri. Por esta presa recibió la ciudad de Great Falls el apodo de la Ciudad Eléctrica. Una segunda presa, construida con hormigón, se inauguró en 1927 y reemplazó a la primera de madera y piedras. Río abajo, justo después del puente del ferrocarril, se encuentra Rainbow Falls, donde el río se derrama sobre una escarpada repisa de arenisca de 14 metros. Las cataratas caían con mucha fuerza durante todo el año. Pero en 1914 se hizo otra presa unos metros más arriba para obtener energía hidroeléctrica, dejando las cataratas con menos agua. Por ese motivo, las cataratas pueden secarse casi por completo en verano. A veces solo quedan unos estrechos hilillos de agua que gotean por la roca.
En la década de 1950, intentando generar más electricidad para Great Falls, se construyó la presa Cochrane, de 18 metros de altura. La central eléctrica de la presa tiene dos generadores que producen alrededor de 64 megavatios. Las más extensas y bajas de las Great Falls del Missouri son Ryan Dam y Big Falls, a las que les dio su nombre el capitán Lewis en 1805. Escribe en su diario que fue la imagen más grandiosa que había visto. Cuando mis oídos reconocieron el agradable sonido de una caída de agua y avancé un poco más, vi el rocío sobre la llanura como una columna de humo. Pronto, el rugido era demasiado atronador como para confundirlo con otra cosa que no fueran las grandes cataratas del Missouri. En 1914, la represa hidroeléctrica Ryan Dam, con su espectacular despliegue acuático, fue construida aguas arriba para darle energía a la ciudad de Great Falls. Corriendo hacia el Missouri, desde el sur, nos encontramos con el río Bell Creek y unos pocos kilómetros más arriba, con un símbolo de la edad de oro del ferrocarril estadounidense, el Puente de Caballetes. Este magnífico ejemplar, hecho en acero, forma parte hoy de una ruta de senderismo, ya que el tren no pasa por aquí desde hace muchos años. Los primeros puentes de Caballetes se construyeron en madera, pero la madera podía incendiarse fácilmente con las locomotoras, y las vigas sin tratar solo duraban unos 20 años. Cientos de puentes de hierro y acero como este se construyeron por toda América a medida que el ferrocarril se expandía durante la segunda mitad del siglo XIX. Siguiendo el Missouri, hacia el este, llegamos a Missouri Breaks, un paisaje de escarpados afloramientos rocosos que han creado innumerables cortes profundos, conocidos en la zona como saltos. En 2001 se creó el monumento nacional Upper Missouri River Breaks, que abarca más de 200.000 hectáreas. Partes de este paisaje ya estaban protegidas por diferentes agencias y propietarios privados, pero estar bajo el amparo de un organismo nacional le otorga mayor protección. En 1805, Lewis y Clark pasaron 3 semanas explorando esta parte del río, y el capitán Clark escribió sobre estas tierras baldías diciendo: «Creo que esta región podría llamarse el desierto de América. No concibo que ningún colono pueda asentarse aquí, ya que le falta agua, madera y es demasiado empinada para ser labrada». Solo unos cuantos agricultores resistentes trabajan esta tierra, que se ha mantenido prácticamente sin cambios más de 200 años, desde que Meriwether Lewis y William Clark hicieron su viaje épico por estas quebradas. A medida que volamos más al este, los saltos o Badlands dan paso a ondulantes pastizales. Y en este paisaje es posible encontrar una manada de alces. Aquí hay un grupo de machos jóvenes con los cuernos todavía cubiertos por una capa suave de piel, conocida como terciopelo, que perderán en verano. En el invierno bajan sus niveles de testosterona y las astas se les caen hasta que en la primavera siguiente les crezcan de nuevo. Los primeros exploradores europeos que pisaron América del Norte, familiarizados con los ciervos rojos de Europa, más pequeños, pensaron que este animal se parecía a ellos y le dieron ese nombre. Los alces se alimentan de pasto, plantas, hojas y corteza. Cuando son mayores, los machos participan en rituales de apareamiento durante la época de celo, donde se exhiben, luchan con otros machos y berrean, estableciendo así el dominio sobre los otros y atrayendo a las hembras desde lejos. Hoy, el río Missouri está dividido en varias secciones por la construcción de presas. Así se controlan, en la medida de lo posible, las inundaciones del río en primavera y después de lluvias fuertes. Este es el lago Fort Peck, el quinto lago artificial más grande de Estados Unidos, con poco menos de 100.000 hectáreas. Tardaron 7 años en construir la presa, que se terminó en 1940. Pasaron 10 años hasta que se llenó de agua.
En Montana, los lagos y los ríos son lugares ideales para observar aves como pelícanos, garzas y otras aves acuáticas. Y con suerte, se pueden ver águilas reales. Aquí, el río Milk desemboca en el Missouri, y la confluencia crea una imagen interesante, ya que el lodo del afluente se encuentra con un río más claro y que fluye más rápido. El capitán Lewis le puso el nombre al río Milk en 1805, porque pensó que tenía el color de una taza de té con un chorrito de leche. El color se debe a las arcillas y limos suspendidos en sus aguas. Una característica interesante del río es la formación de lagos a partir de sus meandros. Estos cuerpos de agua en forma de U se crean cuando un gran meandro se corta por la erosión y la sedimentación, creando un cuerpo de agua independiente. Junto al río se encuentra la principal línea ferroviaria que cruzaba los estados del norte del país, construida a finales del siglo XIX. Esta ruta que avanza hacia el norte también era conocida como High Line. En algunos puntos discurre cerca de la frontera con Canadá. También es la ruta del conocido Empire Builder, un tren de pasajeros con servicio diario entre Chicago, en el este, y la costa del Pacífico, en el oeste. Este trayecto duraba unas 45 horas y se ofreció por primera vez en 1929. En este paisaje remoto, el ferrocarril dio origen a ciudades ferroviarias, como esta de Glasgow, en el extremo norte de Montana. Fundada en 1887 por James Hill, conocido como el Barón del Ferrocarril, parece que le puso ese nombre porque hizo girar un globo terráqueo y su dedo aterrizó en Glasgow, Escocia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos construyó aquí un aeropuerto para sus B-17 Flying Fortress, que hoy se usa para aviación civil, un lugar ideal para... En esta zona remota del estado, vivir de la tierra es difícil, sobre todo en invierno, ya que aquí puede hacer mucho frío. Todavía se ven viejas granjas abandonadas por familias que quizá no pudieron soportar estas condiciones de vida. Son un recordatorio de los primeros pioneros, a menudo inmigrantes europeos, que buscaban una vida mejor en los nuevos Estados Unidos. En la década de 1920 se descubrió petróleo y gas en el noreste de Montana, y una nueva generación de pioneros se mudó a la zona. Hoy, el paisaje está salpicado de pequeños pozos donde se bombea petróleo las 24 horas del día. Cuando el precio del petróleo sube, se aprueban nuevas licencias de perforación, pero cuando baja, también baja la cantidad de licencias. En 2005 se otorgaron alrededor de 1.300 permisos de perforación, pero en 2016 se redujo a 24. Esta caída también significa menos ingresos fiscales para el Estado. En 2008, el Estado ingresó más de 300 millones de dólares y poco más de 80 millones en 2016. Las industrias del petróleo y el gas generan empleo, muy demandado en la región, por lo que el precio del petróleo es clave para estas áreas rurales. Si el costo del barril de petróleo sube, hay más empleos y mayor seguridad para los trabajadores. Uno de los principales afluentes del Alto Missouri es el río Yellowstone, que seguiremos hacia el sur hasta nuestro próximo destino. Este río es importante por derecho propio, con sus más de 1.000 kilómetros. Tiene una enorme cuenca fluvial de poco menos de 100.000 kilómetros cuadrados y gran parte de esa cuenca conforma el Parque Nacional de Yellowstone. Es el último río con flujo libre de los Estados Unidos continentales. Fluye como lo ha hecho durante siglos, en su estado natural, sin represar ni domesticar. A través de Montana, el río atraviesa muchos espacios cambiantes, desde cañones de paredes empinadas hasta esta zona de la parte oriental del estado,
donde el río se ensancha y discurre lentamente por una fértil llanura agrícola. Después fluye entre las espectaculares Badlands del Parque Estatal Makosika, en su orilla oriental. El nombre Makosika es una variante ortográfica de una frase india lakota que significa tierra mala o espíritus malos. Es el parque estatal más grande de Montana, con poco menos de 50 kilómetros cuadrados, creado en 1953. Uno de sus principales atractivos es la extraordinaria variedad de formaciones rocosas y cañones. En estas rocas se han encontrado restos de dinosaurios. De hecho, aquí se han descubierto más de 10 especies diferentes, incluido un cráneo completo de Triceratops, los restos fósiles de Edmontosaurus y Tyrannosaurus rex, así como un esqueleto casi completo del raro Tesselosaurus. Estos fósiles fueron descubiertos en Hell Creek, que tienen rocas de cientos de millones de años. Y si el viento, la lluvia y las nevadas continúan erosionando este extraordinario paisaje, quedarán expuestos más fósiles. A veces los visitantes del parque se ven atrapados aquí después de una fuerte tormenta de verano, porque el barro de las colinas se desliza hacia los lechos de los antiguos ríos que dieron lugar a estas formaciones. En los últimos años, más de un viajero exhausto ha tenido que ser evacuado en helicóptero porque el lodo se vuelve intransitable tras una fuerte tormenta. El parque atrae a unos 60.000 visitantes al año, que pueden disfrutar de senderos naturales, recorridos paisajísticos y acampadas nocturnas. Y si tienen suerte, verán halcones pálidos y águilas, ya que hacen sus nidos aquí. Al sur, pasando un paisaje de praderas áridas, hay un pequeño parque estatal que ocupa solo 130 hectáreas. Su importancia la desvela su nombre, Medicine Rocks. Los indios de las llanuras lo consideraban un lugar sagrado. No es difícil imaginar por qué pensaban que estos antiguos pilares de arenisca eran sagrados. Este paisaje remoto es tranquilo y hermoso, con extrañas formaciones geológicas. En el siglo XIX, los indios Sioux y Cheyenne acampaban cerca de estas rocas perforadas, llenas de agujeros y túneles, creados por la lluvia y el viento durante 61 millones de años. Esta zona tiene gran cantidad de arcos, cuevas y agujas. Algunas llegan a alcanzar los 20 metros. Las tribus indias venían buscando plantas medicinales. También tenían aquí un lugar de observación para la caza de bisontes y de descanso en su camino desde el valle del río Yellowstone hasta Black Hills de Dakota del Sur al este. Más tarde, en 1883, el futuro presidente estadounidense Theodore Roosevelt visitó esta zona y escribió: «Es el lugar más increíblemente hermoso que haya visto nunca». Desde 2017, el Parque Estatal Medicine Rocks figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Cuando Lewis y Clark llegaron a salvo al Pacífico, decidieron regresar por rutas diferentes. El capitán William Clark fue hacia el sur y viajó río arriba por Yellowstone. Aunque esta tierra no había sido explorada por colonos europeos, el gobierno estadounidense la adquirió en 1803 en la mayor compra de tierra de la historia. El gobierno americano compró poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados a los franceses en lo que se conoce como la compra de Luisiana. 3 años después, el capitán Clark se encontraba aquí, en el río Yellowstone, donde vio una gran roca de arenisca. La llamó Pompey's Pillar, en honor al hijo de su guía indio, a quien había apodado Pomp. Esta roca es una de las formaciones de arenisca más famosas de Estados Unidos
porque todavía conserva la única prueba física de la expedición de Lewis y Clark. En una cara de la roca, el capitán Clark talló su nombre y la fecha, 25 de julio de 1806. La roca y su firma siguen hoy igual que hace 200 años. Clark escribió en su diario que subió al pilar de arenisca y tuvo una vista fantástica de la zona norte del río. Por supuesto, la roca era bien conocida por las tribus nativas americanas, que la llamaban el lugar donde se encuentra el león de montaña. Este lugar fue declarado Monumento Nacional en 2006 y se construyó muy cerca un nuevo centro de visitantes y un museo. En 1873, el teniente coronel George Armstrong Custer y sus tropas acamparon cerca de aquí y fueron atacados por los Sioux mientras sus hombres nadaban en el río. 3 años después, Custer se vería con los indios nuevamente en nuestro próximo destino, el lugar donde se libró la batalla de Little Big Horn. Fue el 25 de junio de 1876, cerca del río Little Big Horn, en Montana. Las tropas federales de Estados Unidos, dirigidas por Custer, lucharon contra una banda de guerreros Lakota, Sioux, Arapahoe, Dakota y Cheyenne. Estas tribus habían incumplido la fecha límite para trasladarse a las reservas, y el ejército de Estados Unidos, con Custer al frente y su 7º de caballería, fue enviado para enfrentarse a ellos. Custer comandaba 700 soldados de caballería y no sospechaba que lo esperaban más de 2000 indios, que luchaban bajo las órdenes del jefe Toro Sentado. Aquello fue una masacre. Las fuerzas de Custer se dividieron y rápidamente se vieron acorraladas en lo que se conoció como la última posición de Custer. Él y unos 40 o 50 hombres fueron cercados en esta colina, que hoy los recuerda con un monumento de piedra. Cientos de guerreros Lakota y Cheyenne subieron la colina y los mataron en cuestión de minutos. También a Custer. El emplazamiento de la batalla se consideró Cementerio Nacional de Estados Unidos en 1879 para proteger las tumbas de los soldados del 7º de caballería, y se conoce como el Cementerio Nacional de Custer. Las lápidas de mármol se alzan donde se encontraron los cuerpos de los soldados, y otras recuerdan al resto de caídos en la batalla. En 1991 se creó el Monumento Nacional del Campo de Batalla Little Big Horn, con intención de contar la historia desde la perspectiva de ambos bandos. Entre los muchos hitos conmemorativos se encuentra el monumento indio La Paz está en la unidad, un espacio sagrado para muchas tribus. Hoy, más de 300.000 personas visitan este lugar evocador e histórico cada año. Nuestro destino final es el espectacular Big Horn Canyon. Este paisaje de otro mundo ha sufrido los efectos de fuerzas geológicas que han retorcido y arqueado capas de roca, creando impresionantes acantilados escarpados de 300 metros. En el siglo XIX, cazadores de pieles y comerciantes, conocidos como hombres de la montaña, utilizaban el río para sus negocios. Navegaban en balsas río abajo, salvando los peligrosos rápidos. En 1966, el Congreso estableció la creación del Área Recreativa Nacional Big Horn Canyon, tras la construcción de la presa Yellowtail, río arriba. El río perdió fuerza y se creó un lago largo y delgado que serpentea por el cañón a lo largo de 80 kilómetros. Es un lugar ideal para dar un paseo en bote, pescar o caminar por el cañón, disfrutando de estas vistas impresionantes. Un lugar espectacular donde terminar nuestro viaje.